buenas tardes para algunos, buenas noches para otros, buenas madrugadas para otros. Les agradezco de todo corazón su lindo corazón para querer prepararse. Estamos en este diplomado de evangelismo. Estuvimos nosotros ya en la primera clase y agradezco a todos por su tiempo, por su participación. Y hoy día vamos ya con la segunda clase, ya vamos a entrar ya directamente a una unidad dentro de este estudio, de este ciclo. Recuérdese que estuvimos mirando lección pasada, la gran historia, ¿cierto? La película grande, el gran plan de Dios para salvar a la humanidad. Y recuerde que decíamos que Dios es el más grande evangelista, el primero y más grande evangelista, ya que Él es el que toma la iniciativa, ya que Él es el que realmente propone y crea este plan para poder salvarnos. Y hoy día vamos a continuar ya con la primera unidad que tiene que ver sobre todo con la misión, así que vamos a estar compartiendo pantalla, pero hasta el momento todo bien, ¿cierto? Todo claro, se ha entendido, por lo menos quiero siempre que tengamos esos puntos de conexión, de conversación, recuerde la dinámica, vamos a hacer una parte explicativa, tome apuntes, tome notitas y si tiene alguna pregunta, al final de la lección podemos dedicarnos a poder conversar, argumentar y seguir creciendo juntos en este bello propósito que es la preparación. Así que vamos ya a proyectar pantalla. Ok. Ahí estamos entonces, ¿cierto? Recuérdese, se ve bien, ¿cierto? ¿Se observa bien? Ok, qué bueno. Sí, Muy bien, hermano. excelente, mi hermanito. Entonces, recuerde, lo estoy dejando ahí en pantalla para que no pierda la imagen clara de lo que estamos desarrollando dentro de este diplomado de evangelismo. Estuvimos mirando, obviamente, el gran plan de Dios. ¿Cuál es el gran plan de Dios? Y mire cómo aparece reflejado en este pasaje, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. De eso estamos hablando, ¿cierto? El Dios amoroso, el Dios que quiere salvarnos, el Dios que quiere alcanzarnos, y vamos a estar desarrollando esta clase en distintas unidades. Por ejemplo, hoy día vamos a hablar acerca de la misión, también vamos a estar hablando en próximas lecciones objetivos o propósitos, también vamos a estar mirando herramientas o métodos y también vamos a estar mirando algunos ejemplos o prácticas. Y cada clase desde aquí en adelante va a tener una parte práctica al final donde yo voy a estar mostrando una historia de conversión y vamos a estar haciendo algunas aplicaciones en cuanto, a este tema. Entonces, mis hermanitos, fíjense muy bien, ¿cuál es la misión en este caso? Dios quiere alcanzar a este mundo, ¿cierto? Ahí está la misión de Dios. Y Dios ha comisionado a su iglesia, como dice allí en Efesios capítulo 3 versículo 10 y versículo 11, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Si observa, si observas este pasaje, mi querido hermano, vas a darte cuenta aquí tres cosas fundamentales, tres cosas importantísimas
Cuando pensamos en el gran plan de Dios, número uno, mira cómo lo dice allí, la multiforme sabiduría de Dios. Por si acaso pregunto, ¿qué es la multiforme sabiduría? ¿Hay algún hermanito que me diga qué es la multiforme sabiduría en este pasaje, en este contexto, en Efesios capítulo 3? ¿Puede abrir su micrófono? ¿Nos puede ayudar con su comentario? El Evangelio, hermano. Muy bien, mi hermano José, ¿cierto? Sí, hermano. Muy bien, mi hermano José, ¿eh? Por lo que vemos nosotros, si tenemos allí el capítulo 3 de Efesios, vas a darte cuenta que nos dice, sobre todo el versículo 8, unos textos antes, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Note que allí en el versículo 8 se le llama el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Y el 9 dice el misterio escondido. Y el versículo 10 dice para que la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme, tiene muchas formas, tiene muchos aspectos, tiene muchos ámbitos. La sabiduría de Dios expresada en el Evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. O sea, tenemos el mensaje, el mensaje. ¿Cuál es el mensaje? El Evangelio, como dijo el hermano. Pero, ¿cuál es el medio? ¿Quién debe anunciar este mensaje? Segunda cosa importantísima. Tenemos el mensaje, pero ¿y el mensajero? Dice allí versículo 10, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. La iglesia es encargada, la iglesia es comisionada, la iglesia recibe la misión de dar a conocer este misterio, este evangelio de la multiforme sabiduría, de la multiforme gracia de Dios. Y todo esto, tercer aspecto que aprendemos en el pasaje, todo esto conforme que la iglesia predique el evangelio, que la iglesia dé a conocer la multiforme sabiduría de Dios, conforme al propósito eterno, o sea, la iglesia predicando el evangelio cumple el propósito eterno de Dios que hizo en Cristo Jesús, nuestro Señor. Obsérvese, mi hermano, detállese bien, entiéndase bien, porque hay algunos que dicen que la iglesia es el propósito eterno. ¿Lo he escuchado por ahí? ¿Que la iglesia es el propósito eterno? Lea bien el pasaje. El pasaje no dice que la iglesia es el propósito eterno, sino que la iglesia predicando el evangelio es el propósito eterno. Para que lo entienda bien, hay mucha diferencia entre la iglesia propiamente tal y la misión de la iglesia. El propósito eterno tiene que ver con el plan, tiene que ver con lo que Dios hizo, formó, creó para que el mundo sea salvo. Ese es su plan, ese es su propósito eterno que hizo en Cristo Jesús. Y para que ese propósito eterno se cumpla, creó la iglesia y le dio el mensaje para que ahora la iglesia dé a conocer este mensaje. Ese es el propósito eterno de Dios. Y dentro de todo esto, pensando en la misión de Dios, mis queridos hermanitos, conocemos el corazón de Dios. ¿Cuál es el corazón de Dios?
Fíjate muy bien, lo decíamos allí en Primera de Timoteo, capítulo 2, versículo 4, el cual quiere. ¿Cuál es el corazón de Dios, hermanito? Dios quiere que todos los hombres, la humanidad, que todas las personas, ese es el corazón de Dios, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Ese es el deseo de Dios. Puedes decirlo de esta manera: conociendo la verdad, entonces podemos ser salvos. Y sin la verdad de Dios, no podemos ser salvos. Por eso que el deseo de Dios para alcanzar a una humanidad perdida es el conocimiento de la verdad. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre, dice Juan capítulo 8, versículo 32. Y también Pedro también añadió allí en versículo 9 de segunda de Pedro capítulo 3, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Nota el corazón de Dios, hermanito. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios no quiere que nadie se condene. Dios no quiere que nadie vaya al infierno. Dios quiere que conozcamos la verdad. Dios quiere que procedamos al arrepentimiento. Dios quiere que seamos salvos. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos ser salvos? Pienso un poquito en esto. ¿Cómo podemos ser salvos? Y lo que hemos visto hasta el momento del gran plan de Dios es que la cruz toma una relevancia fundamental. La cruz de Cristo, como lo vimos en la lección pasada, el único camino. Piensa un poco en estas preguntas, hermanito, que son muy importantes dentro del entendimiento del evangelismo. Cuando miro la cruz, cuando vemos la cruz, me pregunto, porque la cruz tiene esta sabiduría. ¿Cómo Dios puede castigar el pecado y al mismo tiempo, a la vez, amar al mundo pecado? ¿Cómo Dios puede ser amoroso y al mismo tiempo castigar el pecado? Y la respuesta es la cruz de Cristo, ya que en la cruz encontramos la paga del pecado y en la cruz encontramos derramado el amor de Dios. ¿Cómo puede ser Dios justo? Claro, hay que castigar, el pecado debe ser condenado y a la vez mostrar misericordia a nosotros que estamos perdidos. ¿Te das cuenta de la relevancia de la cruz? ¿Cómo Dios puede perdonarte? ¿Cómo Dios puede perdonarme sin pagar la culpa por nuestros pecados? Obviamente, hay que pagar. Ese es el misterio de la cruz. Por eso que digo que la cruz es fundamental en este plan y en este entendimiento. En la cruz Dios está mostrando todo su amor. En la cruz está mostrando Dios toda su justicia. Allí en la cruz está derramando la ira de Dios, pero también allí en la cruz está derramando el amor de Dios para un mundo perdido. Dios tomando nuestra culpa y llevándola y clavándola en la cruz. Entonces la cruz es fundamental y desde este momento en adelante vamos a ver el desenlace
del plan de Dios y el propósito de Dios. Y notemos que cuando ya Cristo enfrentó la cruz, cuando Jesús murió, fue sepultado y resucitó, ahora con el plan revelado, ahora el plan va a ser comisionado, la misión va a ser comisionada. Y nos damos cuenta ahora en el propósito de Dios. Este plan ahora tiene que ser compartido con toda la humanidad. Y dice en Mateo capítulo 28, versículo 18 al versículo 20, versículo fundamental, versículo importantísimo, obvio que tenemos que tocar este pasaje para poder entender la idea de la gran comisión y el evangelismo. Mateo 28, 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Amén. Y si te fijas muy bien, mi querido hermanito, mi querida hermanita, el plan de Dios para salvar a la humanidad, la gran comisión fluye, mana de la autoridad de Cristo. Aquí estamos en la última reunión. Aquí Jesús se encuentra en el monte junto con sus discípulos. Jesús tiene algo que decirles. Esta va a ser la última vez que Jesús va a conversar con sus discípulos. Y lo primero que quiere dejarle en claro a sus apóstoles, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. O sea que la gran comisión fluye de la autoridad de Cristo. Todo poder, toda autoridad en el cielo y en la tierra. Tengo todo poder, tengo todo dominio, tengo toda autoridad. Ahora con ese poder, ahora con ese dominio, ahora con esa autoridad, vayan ustedes, vayan ustedes. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones. Nótelo bien, nótelo bien, lo dijimos nosotros lección pasada, en el gran plan de Dios. Lo que comenzó con un simple hombre como Abraham, el padre de la fe, y pasó a Isaac, el hijo de la promesa, y así sucesivamente a sus descendientes, hasta llegar a las tribus de Israel, y pasando por las tribus de Israel, y ahora siendo declarado el Evangelio, decía Génesis, capítulo 12, verso 3, que Dios quiere bendecir todas las familias de la tierra. Dios quiere que su bendición esté en todo el mundo, en todas las naciones. La misión de la iglesia entonces, a través del Evangelio, a través de la gran comisión, es llevar esta bendición a todas las familias de la tierra, a todas las naciones. Vayan y hagan discípulos. Ese es el deseo de Jesús. Cumplan este plan, cumplan este propósito. Este es el plan eterno de Dios. Hagan discípulos, número 1. Número 2, ya vamos a ver en otras clases esta etapa mucho más esquematizado, pero hagan discípulos. Dios quiere discípulos, bautícenlos. Y nótelo, versículo 20.
y enséñenle. 3 aspectos de la gran comisión. Hagan discípulos, enséñenle a la gente a seguirme. Número 1. Número 2, enséñenle a la gente a obedecer, bautizándolos en el nombre, por la autoridad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles ahora que sigan guardando todas las cosas que os he mandado. ¿Cuál es la misión de la iglesia? ¿Cuál es nuestra misión? Ir al mundo, hacer discípulos, bautizarlos y continuar enseñándoles para que guarden, para que obedezcan todo lo que Jesús ha mandado. Entonces, cosas importantes que podemos destacar después de que Jesús confirmó y selló este plan maravilloso en la cruz del Calvario. Ahora Jesús, 40 días después, estuvo anunciándole a sus apóstoles, a sus discípulos que había preparado, para que ahora ellos llevaran esta comisión y esta misión a todo el mundo. Comentario aparte tenemos que hacer, ya que algunos predicadores llaman a este pasaje no la gran comisión, sino la gran omisión, ya que si hay un mandamiento descuidado en el día de hoy en la iglesia, es la evangelización del mundo perdido. No gusta la comunión, no gusta la edificación, no gustan los distintos ministerios, trabajos, niños, damas, jóvenes, tanto trabajo que hay que hacer en la iglesia del Señor. Pero uno de los aspectos que muchas veces nos cuesta desarrollar en las distintas congregaciones es el poder tener planes, el poder tener estrategias para poder cumplir la gran comisión, el gran mandamiento, la gran misión que Dios le ha dejado a la iglesia. Y muchos la pasan por alto. Se lo digo, hay personas, así lo pregunté el otro día en una congregación, y me dio tristeza la respuesta. Pero hay personas, cristianos, que nunca en la vida le han compartido a nadie la verdad de Dios. Nunca han participado de un bautismo, de una evangelización, nunca han participado de una predicación a personas no convertidas. Hay cristianos. Incluso algunos dicen, no es mi don, yo no tengo el don. Y la verdad, hermanito, en la iglesia generalmente servimos de acuerdo a los dones, pero el evangelismo, aunque no es tu don o mi don, debe ser mi responsabilidad. Hay cosas que debemos hacerlas no por don, sino debemos hacerlas por la responsabilidad. Y Cristo le dejó esta responsabilidad a su iglesia para que nosotros ahora tengamos la misión de entregar la antorcha y pasarla a la próxima generación, y que nosotros llevemos la bendición de Abraham, la bendición a cada familia de la tierra. Ahora es nuestra misión, ahora es nuestra responsabilidad. Otro pasaje que siempre citamos, y aquí está la perspectiva de Dios. ¿Cuál es la perspectiva de Dios? Amplia, grande. Dios está pensando en todo el mundo. Dios está pensando en toda la humanidad. Nuevamente la misma escena, solo cambian las palabras, pero es exactamente el mismo momento, el mismo lugar. Jesús dijo, id, vayan por todo el mundo, prediquen el evangelio a toda criatura. Nota, la misma idea. Vayan por todo el mundo. Esa es la misión, hermanitos. No, quiero que no pierda esta perspectiva. Cuando hablamos de evangelismo, de métodos y capacitaciones,
de aspectos prácticos y herramientas. La primera cosa que quiero que siempre pienses, la gran visión de Dios. Dios está pensando en todo el mundo. Dios está pensando en todas las naciones. Dios está pensando en todas las personas. El que creyere al Evangelio y fuere bautizado y obedezca el Evangelio, el que crea la verdad y obedezca la verdad, será salvo, dice versículo 16. Mas el que no creyere a la verdad, el que no obedeciere a la verdad, el que no obedezca a Dios, será condenado. Esa es la gran visión de Dios. Dios quiere, decíamos la lección pasada, el mismo mensaje que puede salvarte, es el mismo mensaje que si no lo obedeces, te puede condenar. Por eso, la misión de la iglesia es poner a disposición del mundo perdido el evangelio. Predica el evangelio. Dale las herramientas, dale el conocimiento. El que crea y sea bautizado, el que crea y fuere motivado a obedecer, él será bendecido con la salvación de Dios. Nótalo. Estoy revisando pasajes muy conocidos, mi hermanito, para destacar solo el aspecto de la gran misión de Dios. Así como Dios tiene un gran plan de Dios para salvar a toda la humanidad, que se manifestó en la era patriarcal, en la era judaica, también ahora en la época cristiana, Dios quiere compartir este plan y esta salvación y ha comisionado y ha dejado a su iglesia para que nosotros llevemos esta misión a todo el mundo y para que todo el mundo sea salvo, obedeciendo y creyendo a la verdad. Nótelo bien. Otro pasaje, míralo por favor también. También dice allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, y Jesús va manifestando paso a paso el esquema, la secuencia, su idea de este gran plan para salvar al mundo. Y dice allí en Hechos capítulo 1, versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Hechos 1:8? Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Te das cuenta aquí? Podemos aprender un poquito más de la visión de Dios. Dios quiere salvar al mundo. La misma idea, Hechos capítulo 1 es paralelo a Mateo 28, a Marcos capítulo 16, nos está mostrando la gran comisión, nos está mostrando el momento cuando Jesús se despide de sus discípulos, de sus apóstoles y les da la misión de permanecer en Jerusalén hasta que sean investidos desde poder de lo alto. Allí, cuando el Espíritu Santo venga, entonces Él le va a ayudar a desarrollar esta misión. ¿Cuál es la misión? Mira, más específico ahora. Me seréis testigos en Jerusalén, donde ellos estaban, en Judea, la región donde estaban, en Samaria, la región contigua. Recuerde que estaba Judea, Samaria, Galilea, y después el otro paso de la misión de Dios hasta lo último de la tierra. Alguien dijo por ahí una idea que me gustó mucho, que Jesús está esquematizando aquí la gran comisión. A veces cuando escuchamos la frase todas las naciones, toda la tierra, toda criatura, inmediatamente pensamos en otro continente, en otro país, al otro lado del mundo. Y a veces la gran comisión comienza mucho más cerca de lo que nosotros creemos, hermano. Y nota que la idea de Dios, Él está pensando hasta lo último de la tierra, está pensando en todas las naciones, pero a veces la gran comisión comienza tan cerca, tan fácil, tan íntimo,
como aquellos que tienes cercanos. Mire, Jerusalén, o a veces puede ser los que están alrededor tuyo, Judea, tus vecinos, tus conocidos, tus familiares, Samaria, mucho más allá incluso ahora, los desconocidos, los que tal vez son cercanos, compañeros de trabajo, compañeros de estudio, personas que nos encontramos e incluso hasta lo último de la tierra para poder abarcar y para poder pensar en toda la humanidad. Creo que hay una mano levantada, mi hermano Abner. ¿Qué te gustaría compartirnos? No sé si está bien, pero leí un comentario acerca de este texto y dice que se cumplió exactamente el texto de Hechos 1:8, ya que en Jerusalén estaban los apóstoles, ¿no? Entonces ellos no se podían mover de Jerusalén el día de Pentecostés, pues estaban con los judíos reunidos y todo. Cuando pasó a Judea fue cuando estaba Esteban, porque dice Hechos 8:1 que dice, y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Entonces vemos en la muerte de Esteban que se pasaron a Judea, y en Samaria estaba Felipe, fue cuando en Hechos capítulo 8, versículos 5 y 6, pero cuando creyeron a Felipe que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jerusalén, fueron bautizados hombres y mujeres. Fue cuando ya se fue a Samaria. Y por último, en Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveos de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predicaba en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahí es cuando Pablo ya sale, se podría decir, de estos tres lugares para dar lo último que dice, y me seréis testigo en toda la tierra. No sé si está bien ese comentario, hermano. O sea, lo leí y dije, ok, Jerusalén lo relacioné con los apóstoles, Judea con Esteban y Samaria con Felipe. Y ya lo último de la tierra fue cuando Pablo salió más de ahí. ¿No? ¿Cómo lo ve, hermano? Creo que es un buen comentario. A lo mejor es incompleto en el sentido de la exégesis, porque normalmente se presenta Hechos capítulo 1, versículo 8, como un resumen general del libro de los Hechos. Entonces, no, está muy bien el tema de entender, por ejemplo, muchos bosquejan Jerusalén, Hechos 1 hasta aproximadamente Hechos 3, Hechos 4, hasta Hechos 6, se ve la iglesia de Jerusalén. Después ya Judea, Hechos 7, Hechos 8, Samaria, Hechos 8, y Judea incluido, hasta Hechos capítulo 12, y desde Hechos capítulo 12 en adelante, sobre todo capítulo 13 ya, el Evangelio ya es predicado hasta lo último de la tierra, porque en Hechos capítulo 13 comienza el viaje de Pablo en misión, en su primer viaje misionero. Entonces, normalmente como propósito literario, se presenta siempre Hechos capítulo 1, versículo 8 como el punto principal. Sé que lo que estudiaron exégesis identifican esa idea del punto central, punto principal, y bosquejan el libro de los Hechos a través de esas cosas. Entonces, diría incompleto nomás porque entiendo yo que Colosense nos dice del mundo conocido, claro, pero Colosense fue escrito mucho tiempo más tarde, aproximadamente 60, 62 más o menos de lo que los viajes misioneros comenzaron. Entonces, podría decir ya Colosenses sería como el final del asunto, pero el comienzo de cuando el Evangelio se comenzó a predicar hasta lo último de la tierra, ya comenzó desde Hechos capítulo 13 con el primer viaje misionero
de Pablo o Saulo con Bernabé, en este caso, y Juan Marcos. Pero sí, muy buen comentario. Y lo que yo más quiero visualizar solamente, mi hermanito, es ver cómo en el plan de Dios y en el propósito de Dios, Dios es tan ordenado y tan esquematizado para decirnos, mira, ¿quién es Jerusalén para ti? Jerusalén para ti, Jerusalén para mí, es los que están ahí conmigo, los que están ahí, mi entorno, mi familia, ¿cierto? Mi núcleo. Judea. ¿Quién es Judea? Judea son, en este caso era la región de Jerusalén. Judea ya son conocidos, amigos, familiares, cercanos, personas que están en mi entorno, que también le puedo predicar el evangelio. Después está Samaria, los que ya traspasan esta línea y que no son conocidos, tal vez compañeros de trabajo, tal vez en el estudio, tal vez la gente normal, la de la calle, e incluso hasta lo último de la tierra, los que van más allá y que ya están fuera, los que están fuera de esta idea. Entonces, solo para que lo piensen, este es un bonito esquema que se nos presenta, cómo podemos compartir el Evangelio. A veces queremos comenzar desde lo último de la tierra y a veces deberíamos comenzar desde Jerusalén, desde adentro hacia afuera. Si usted le pregunta a los misioneros, los predicadores, los evangelistas, muchos quieren empezar desde afuera, quieren ir a otros países, quieren ir a otros continentes, quieren ir a otras ciudades, quieren ir a otros lugares y todavía ni siquiera han evangelizado a Jerusalén. Jerusalén es mi casa, Jerusalén es mi esposa, mis hijos, Jerusalén es mi entorno. ¿Cómo voy a estar predicando a todo el mundo si todavía en casa los tengo perdidos? ¿Cierto? ¿Cómo voy a querer ganar a todo el mundo cuando todavía no puedo ni siquiera convencer a los que tengo cerca mío? Entonces creo que este esquema es muy bueno para darnos la visión correcta, porque Jesús dio la gran comisión, sí, entregó el llamado, pero también mostró el esquema de cómo se va a desarrollar este plan. Este no va a ser un plan, ok, vamos a África, vamos a China, vamos a todo el mundo, pero tienes que comenzar en Jerusalén, tienes que dejar pilares sólidos, tienes que poner tu núcleo firme. De allí comienza a conquistar al mundo. De allí comienza, en este caso, a anunciar a todo tu núcleo, a todas tus relaciones, a todas tus redes. Pero primero tiene que comenzar en Jerusalén. Esa es nuestra misión realmente. Eso es lo que estamos estudiando en esta primera parte. Y recuerde que eso es lo que también Pedro nos dijo allí en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9 también, cuando nos dice que nosotros, más vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Así de simple. La iglesia. Es lo mismo que Efesios capítulo 3, versos 10 y 11. La iglesia escogida, la iglesia preparada, la iglesia, en este caso, creada y diseñada y modelada por Dios, la iglesia que es linaje escogido, la iglesia que es real sacerdocio, somos sacerdotes, somos linaje de reyes, somos nación santa. Somos un pueblo comprado y adquirido por Dios. Pero me encanta, como dice allí en Primera de Pedro 2:9, ¿para qué? Mira la pregunta, hermanito. ¿Para qué Dios te puso en la iglesia? ¿Para qué te hizo linaje escogido? Nos gusta la primera parte, habla de la bendición, del beneficio. Nos encanta escuchar, somos linaje escogido. Soy real sacerdocio, soy un sacerdote de Dios. Soy una nación santa. Somos pueblo adquirido por Dios, pero tenemos una misión. El versículo 9 nos dice que la misión de la iglesia es anunciar las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas
a su luz admirable. Esa es tu misión. Esa es mi misión. Anunciar a Cristo. Esa es mi misión. Hablarle al mundo perdido. Esa es nuestra misión. Pero tal vez algunos se preguntan el por qué. ¿Por qué debemos predicar al mundo? Yo quiero que nos hagamos algunas preguntas importantísimas. Y cuando pregunto por qué, quiero entender nuestras motivaciones. ¿Por qué? El porqué de nuestra misión. ¿Por qué tenemos que predicar el Evangelio dentro de este gran plan de Dios, siendo nosotros los responsables de impulsar esta misión de Dios? Muchos se preguntan, ¿y por qué tengo que hacerlo yo? ¿Y por qué es mi responsabilidad? ¿Y por qué? Muchos se preguntan. Y fíjese lo que nos dice la Escritura. Si quieres saber por qué debes evangelizar, por qué debemos compartir el Evangelio con otro, por qué es que tenemos que anunciar este plan de Dios para salvar al mundo. Mire, ¿te acuerdas cómo lo dijo Isaías? Me acuerdo yo allí en Isaías, 600 años antes de nuestro Señor Jesucristo, me recuerdo que el profeta nos decía, todos nosotros, Isaías capítulo 53, versículo 6, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. ¿Te fijas esa frase de versículo 6? Quise usar una frase antiguo testamentaria que nos explica el por qué Cristo vino a morir este mundo, el por qué el siervo sufriente de Jehová cargó con todos nuestros pecados, porque lo dice, todos nosotros nos descarriamos. Nos descarrilamos, dirían otros. Nos apartamos del redil usando la imagen de oveja. Perdimos el camino. Nos extraviamos. Todos nosotros. Qué frase más inclusiva. ¿Sabe por qué debemos predicar el evangelio al mundo? Porque el mundo se ha descarriado. Así como ovejas sin pastor, como ovejas desenfrenadas, sin guía, solas por el campo, solas por las praderas, sin nadie que la guíe. Cada cual tomó su propio rumbo. Cada cual tomó su propio camino. Algo que debemos entender en cuanto al por qué debemos ir a la gente a predicarle el evangelio, es porque la gente perdió el camino y no pueden regresar solos. ¿Se acuerda que Jesús dijo algo muy parecido? ¿Te acuerdas, cierto? Allí en Mateo capítulo 9. ¿Te acuerdas que allí también este es un versículo muy importante dentro de la estructura de Mateo, donde se muestra la misión de Emmanuel, de Dios con nosotros, que vino a bendecir a este mundo, y nos dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. Ahí está la misión. ¿Por qué Jesús hizo esta misión? Sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Cuál fue tu corazón, Jesús? ¿Qué tenías en tu mente? ¿Qué había en tu corazón? ¿Por qué tú recorriste? ¿Por qué tú caminaste? ¿Por qué tú te desgastaste? ¿Por qué Jesús se sacrificó a tal punto en su ministerio terrenal, recorriendo, yendo hacia las personas? Nota el enfoque de Jesús. Jesús va a las personas. Hay gente hoy en día que se cruza de brazos y quiere que la gente llegue a ellos. Ellos tienen que venir. Ellos necesitan, dice. Jesús te diría, estás completamente equivocado.
Estás completamente equivocado. ¿Qué está viendo Jesús que nosotros no vemos? Verso 36, la visión de Jesús, el corazón de Dios. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas. Ahí está la idea. Porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Ahí está. Ahí estaba yo. Ahí estaba usted. Ahí estábamos perdidos como ovejas desamparadas, extraviadas, descarriadas, dispersos, sin rumbo, sin guianza, sin liderazgo. No sabíamos dónde ir, no sabíamos dónde encontrar salvación, no sabíamos cómo encontrar el camino de Dios. Pero la compasión de Jesús, nota que Jesús cuando miraba a las multitudes, ¿qué le motivaba a Jesús el ir a la gente? Él tuvo compasión de ellas. Hermanito, algo fundamental que todo buen siervo, algo fundamental que todo buen evangelista debe analizar. Antes de analizar a los otros, ¿cómo está tu corazón? ¿Cómo estoy mirando a la gente? ¿Cómo estoy mirando a la gente? Esa es una pregunta, se lo confieso. Esa es una pregunta que yo siempre le hago a Dios. Eso está en mi oración constante. Siempre le pido a mi Señor y le pido ayuda a mi Señor. Siempre, Señor, ayúdame a ver a la gente como tú me ves a mí. Ayúdame a mirar a los otros como tú un día me miraste a mí. Estaba perdido, estaba desamparado, estaba condenado, no tenía rumbo, iba derechito, derechito al infierno. Pero Jesús tuvo misericordia. El corazón de Dios se encendió al verte perdido. Y hoy día, hermanito, sin ese corazón, usted y yo no vamos a mover ni un dedo por la salvación de otra persona. Necesitamos ese corazón. Necesitamos entender el por qué. Vamos a la gente porque están perdidas, son ovejas que no entienden, que no se saben dirigir realmente. Son ovejitas, hermano. Ovejitas desorientadas, desamparadas, ovejitas lerdas, tontas, que no saben encontrar el camino, que no saben alimentarse solas, que no saben cuidarse solas. Así ve Dios a las personas. Así Dios me ve a mí. Y por eso necesito a Jehová mi pastor. Y por eso necesito la palabra como guía. Y por eso necesité el evangelio. Y agradezco a Dios por aquellos siervos que tuvieron el corazón de Jesús y viajaron donde yo vivía. Viajaron más de 2000 kilómetros para poder predicarme la palabra. ¿Qué motiva a una persona a viajar más de 2000 kilómetros? ¿Qué motiva a alguien a levantarse temprano en la mañana, a amanecerse, a dormir tarde en la noche, a muchas veces terminar del trabajo y comenzar a visitar a las personas, al repartir un tratado, al hacer un contacto, al llamar a alguien, a invitar a una persona a la iglesia, al poder pasar a buscar a alguien para que conozca a Cristo? Crear contactos. ¿Qué es lo que debería motivar el corazón? La compasión. Al ver las multitudes, tuvo compasión. ¿Sabes que estoy enfatizando mucho en esto? Porque mira el 37 y 38. ¿Sabe por qué lo enfatizo tanto? Porque aunque es verdad y sabemos
que el corazón de Jesús fue hinchado en compasión y misericordia, no todos tienen este corazón. Por eso Jesús dijo, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros son pocos. Pocos tienen este corazón. Pocos tienen este llamado. Pocos realmente entienden lo que hay que hacer y el sacrificio que hay que hacer. Muchos lo ven como el privilegio. Le gusta el poder, la fama, el renombre, que le llamen líder, que le llamen predicador, que le llamen ministro, que le llamen siervo. Pero pocos quieren la responsabilidad y la carga que esto implica. Estamos para servir, hermano. Eso es lo que nos dice versículo 37 y 38. Los obreros son pocos. Rogad pues al Señor de la mies. Usted conoce este pasaje y no tengo que explicárselo. Que envíe obreros a su mies. Se da cuenta que aunque el llamado es para todos, no todos responden. Aunque la comisión y la invitación es para todos, pocos tienen el corazón de Jesús. ¿Y por qué tengo que ir yo? ¿Y por qué tengo que sacrificarme? ¿Y por qué no lo hace Él? ¿Cuántas veces no tenemos el corazón de Jesús? Por eso es importante establecer las motivaciones. Hermano, te estás capacitando para evangelismo, te digo amén y gloria a Dios. Pero quiero preguntarte en esta clase, segunda clase, ¿cómo está tu corazón? ¿Cuáles son tus motivos? ¿Cuáles son tus propósitos? ¿Para qué quieres hacer la obra? ¿Para qué quieres predicarle el evangelio? Hay gente hoy en día que quiere capacitarse y aprender solo para andar ganando discusiones, para andar peleando, para andar juzgando, para andar apuntando con el dedo a otro, para creerse superiores a los demás. Si no tienes el corazón de Jesús, si no tienes el llamado de Jesús. Esto es lo primero que tienes que revisar. ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu corazón? Siempre me acuerdo, un buen amigo, una buena amiga, quería participar en estos institutos y estudios bíblicos de capacitación. Quería viajar a un país, le habían invitado a una beca para poder capacitarse en la obra. Voy a ser misionero, me decía. Quiero hacer la misión, voy a ir a conocer otros países. Voy a ir a capacitarme 3 años y voy a volver con mi título y voy a hacer la obra de Dios. Y yo le hice simples preguntas. Le dije, ¿a cuánta gente has visitado este último año? ¿Y a cuántas personas le has predicado el evangelio este último año? ¿Le has predicado a alguien? ¿Has bautizado a alguien? ¿En cuántas conversiones has ayudado? Eh, Al final, yo le dije, no deberías ir. Déjale ese cupo a alguien que tenga el llamado. Déjale ese cupo a alguien que tenga la visión, que tenga el sacrificio, que realmente lo esté haciendo, que realmente esté involucrado. A ti te llamaron los flashes y las luces. ¡Qué bonito! ¡Qué maravilloso! Empieza a hacerlo en tu casa. Empieza a hacerlo en tu barrio, en tu comunidad. Empieza a hacerlo con tu familia y allí cuando recibas el llamado de Dios, entonces vete al mundo, vete a capacitarte, vete a viajar, vete a hacer lo que sea, pero todo comienza en la interna. Y allí quedó. Esto es para el llamado, hermano. Este es un llamamiento y debemos preocuparnos de eso. Mire cómo lo sentía Pablo. Pablo lo sentía de esta manera allí en Romanos capítulo 1, algo que también fundamenta esta idea del corazón, porque fíjese que allí en Romanos capítulo 1, versículo 14 al versículo 16, dice allí, lo estaba buscando aquí, a griegos y a no griegos, a sabios
y a no sabios soy deudor. Mira cómo Pablo lo entendía. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. ¿Cómo lo veía Pablo, hermanito? Pablo veía la evangelización como una deuda, como una deuda que él debía pagar, como algo que él estaba en deuda. Nótalo, Pablo se sentía privilegiado, Pablo se sentía deudor. Yo le debo el evangelio a la gente. Por eso Pablo pronto. ¿Por qué Pablo pudo viajar a Roma? ¿Por qué Pablo pudo sacrificarse? ¿Por qué Pablo pudo hacer todo lo que hizo? ¿Por qué Pablo podía sentirse orgulloso? No me avergüenzo del evangelio, es un honor, es un honor, es lo más grande, es lo más maravilloso. Cuando veo el evangelio, cuando veo lo que Dios hizo en mí, cuando veo el poder de Dios, lo único que puedo sentir es que soy deudor, necesito compartirle este mensaje a la gente. Pronto estoy a anunciaros el evangelio. Pablo sentía una deuda con el mundo. Pablo entendía que su deber y su responsabilidad era predicar al mundo. La gente está perdida. Y tú y yo estamos en deuda. Y tú y yo tenemos una deuda con este mundo. Y la única manera de saldar esta deuda es anunciando el evangelio, el poderoso evangelio del poder de Dios, el evangelio que salva. ¿Cuál era la fuente de motivación? Pablo entendía a todos, no hay distinción. Ve que la gente hoy en día dice, ¿cuándo va a cambiar? No, si yo no creo que él cambie. No, si cuándo va a dejar el alcohol, cuándo va a mejorar esta persona. Y al final, muchas veces predicamos el evangelio con prejuicio. A este sí, a este no, este creo que va a cambiar, este es posible, no, este es muy rebelde. Cuando Pablo miraba a la gente, Pablo decía a griegos, a no griegos, a sabios y a no sabios. ¿Tú entiendes la frase? A todos, sin distinción, sin miramientos, sin prejuicios, sin mis ideas preconcebidas. Muchas veces mis prejuicios impiden que pueda desarrollarse todo nuestro potencial evangelístico. No, si yo no creo que este cambie. No, si mi familia, ¿cuándo? ¿Qué sabes tú, hermanito? ¿Qué sé yo? ¿Acaso sé yo y leo yo el corazón de las personas? ¿Acaso sé yo quién va a cambiar o quién no va a cambiar? ¿Acaso está en mí el poder para poder convertir a alguien? Hermano, tu misión es compartir el evangelio y deja que Dios haga su obra. Por eso Pablo recordaba esto en verso 16, diciendo, el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Dios tiene poder absoluto. Dios puede cambiar a quien quiera. Dios puede transformar a quien quiera. Dios tocó el corazón más duro y más rebelde de Saulo de Tarso y lo convirtió en el más grande evangelista. Dios puede hacer lo que quiera, con quien quiera, como quiera, cuando quiera, donde quiera. El punto es que a veces nosotros no predicamos la palabra, no predicamos el evangelio, porque nos llenamos de prejuicios e ideas equivocadas, porque no confiamos en el poder de Dios, sino confiamos en nuestra elocuencia, en nuestros métodos, en las palabras, en cosas que realmente
no son poderosas, porque aquí lo realmente poderoso es la palabra, es el evangelio de Dios. Entonces note bien el por qué. Y otra pregunta importantísima, ¿y para qué? ¿Para qué debemos predicar el evangelio? ¿Para qué? ¿Cuáles son nuestros objetivos, nuestras metas? Y mire cómo también lo presenta algunos pasajes muy importantísimos. Un pasaje que me gusta mucho allí en Proverbios, capítulo 24. Me sorprendió este pasaje y siempre me ha sorprendido porque está allí en el libro de Proverbios, cuando muchas veces nosotros no pensamos que Proverbios tiene un enfoque evangelístico, misionero, pero mira allí en Proverbios capítulo 24 y tú te vas a dar cuenta bien del contexto de qué está hablando, porque mira, en versículo 10 generalmente no se vincula, no sé por qué, no se vincula verso 10 con verso 11. A veces leemos solo el 11. Pero mira lo que dice el versículo 10. Si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. Y muchos explican este pasaje como una unidad y hasta ahí llega. Sí, mira, viste, hay que trabajar, hay que ser preocupados, hay que ser responsable, hay que ser proactivo, no hay que ser flojo. Y muchas veces usamos este pasaje solamente en ese aspecto. Pero piénsalo un poquito. Mira el contexto del pasaje. Mira versículo 11. Mira versículo 2. ¿Por qué Salomón añade? ¿Por qué está verso 11 y verso 12 también dentro de este mismo contexto? Libra a los que son llevados a la muerte. Wow, está hablando aquí de conversión, de salvación. Salva a los que están en peligro de muerte. Porque si dijeres ciertamente no lo supimos, ¿acaso no lo entenderá el que pesa los corazones? El que mira por tu alma, él lo conocerá y dará al hombre según sus obras. Hermano, según este pasaje y contexto, esto también se refiere a la evangelización. Esto también se refiere a librar y salvar a aquellos que están en peligro. O sea, ¿qué pasa si soy flojo y no quiero predicar el evangelio? ¿Qué pasa si soy negligente? ¿Qué pasa si soy descuidado? ¿Qué pasa si no quiero dar énfasis en un ministerio tan importante? Recuerde que esa es la misión y la gran comisión de la iglesia. ¿Cuál es nuestra misión? Librar a los que son llevados a la muerte. ¿Cuál es nuestra misión? Salvar a los que están en peligro de muerte. No puedo decir, no, es que yo no sabía, no es que nadie me dijo, no es que no era mi responsabilidad, no es que no tengo el don, no es que no tenía tiempo. Recuerda que va a pesarte el corazón. Recuerda que un día Dios va a evaluar todo. Recuerda que el que mira por tu alma, Él va a conocer, Él va a discernir, Él va a entender y te va a dar el pago de acuerdo a tu trabajo, de acuerdo a lo que hiciste. Entonces, un objetivo fundamental es librar a los que son llevados a la muerte. Incluso mira la doble vía, mira la doble vía, porque predicamos el evangelio para salvar a los que son llevados a la muerte, pero también predicamos el evangelio para salvarnos a nosotros, porque nosotros también podemos ser negligentes y nosotros también no podemos cumplir esta labor y también podemos exponernos. O usemos otra terminología. Recuerde que ahí en Ezequiel capítulo 3 se ocupa una terminología. Somos atalaya de Jehová, ¿cierto? Y como atalaya de Jehová tenemos como responsabilidad salvar a aquel que se ha perdido, pero incluido dentro de esa responsabilidad, también nosotros somos los máximos beneficiados. Ezequiel 3, 17 al 19. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, oirás pues tú la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte,
cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares, para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre demandaré de tu mano. Pero si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. ¿Te das cuenta que hay un objetivo secundario? Predicamos porque el mundo está perdido. Predicamos porque la gente son ovejas sin pastor. Predicamos para librar y salvar a los que van peligro a la muerte. Pero también predicamos para librar y salvar nuestra responsabilidad. También predicamos el Evangelio porque es deber y responsabilidad. Y tu negligencia y mi negligencia, si yo no predicare, mira el verso 18 ahí, si yo no amonestare, si yo no le digo a la gente, somos atalaya de Dios. Recuerde la función del atalaya, el vigía, el que era guardia, el que estaba allí velando y mirando en la muralla para que no fuesen conquistados ni fuesen emboscadas las ciudades. Si el atalaya veía el peligro y no amonestaba y no advertía, al final el atalaya iba a ser culpable de toda la sangre, iba a ser culpable de todas esas vidas. Qué gran responsabilidad. Somos atalayas de Dios y Dios nos está avisando, viene el fin, viene el fin, viene el juicio, viene el día final. Y si no le estamos diciendo a la gente que viene el día final para que se preparen, y si no le estamos amonestando a la gente para que conozcan el Evangelio y cambien y se preparen para el juicio, entonces Dios nos dice, su sangre demandaré de tu mano. Pero si cumples la misión, si predicas el Evangelio, ya no es tu responsabilidad la obediencia, pero si cumples tu misión, habrás librado tu alma. A veces es así de simple, hermano. Predicamos para que los otros se salven, pero predicamos también para luchar por nuestra salvación. Predicamos también para agradar a Dios y ser dignos. Pablo lo dijo también, ¿te acuerdas de esta frase? Cuando un día Pablo se reunió con los ancianos de Éfeso, allí en la ciudad de Mileto, me acuerdo yo que Pablo le dijo a estos líderes espirituales, allí en Hechos capítulo 20, por tanto yo os protesto en el día de hoy, que estoy limpio de la sangre de todos. Libré mi alma. Estoy limpio de la sangre de ustedes. Dios no me va a responsabilizar por ustedes, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Pablo dijo, cumplí mi responsabilidad. Hice lo que se me había encomendado. Entonces, predicamos para salvar a otros, pero predicamos también para cumplir y salvar nuestra responsabilidad. Fíjese, otro pasaje que me llama poderosísimamente la atención, y ya estamos llegando casi al final de esta explicación, allí en el libro de Judas, fíjese que llegando casi al final, nuestro autor, el hermano de Jacobo y el hermano de Jesús, nos decía, pero vosotros, amados, edificando sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo
para vida eterna. Este es el llamado para la iglesia, este es el llamado. Edifíquense, oren, consérvense en el amor de Dios, esperen la vida eterna. Pero mientras tanto esperamos la vida eterna, mientras nos edificamos, mientras nos conservamos en el amor de Dios, Judas nos anima. Cumplan esta misión. A algunos que dudan, convencerlos. Sí, hay algunos que tienen dudas. Hay algunos que tal vez que no tienen conocimiento, que son incrédulos. Sí, hay algunos que necesitan razones. Hay algunos que necesitan desarrollar su fe, su conocimiento. Judas dice, dedícate a ellos, convéncelos. Otros están perdidos. Van derechito, derechito al infierno, verso 23. A otros salvad, arrebatándolos del fuego. Hay gente, hermano, que va derechito, derechito al infierno. Judas te diría, algunos necesitan dialogar, convéncelos. Hay otros que están completamente perdidos. Arrebátalos. Haz lo que tengas que hacer. Tómalo, agárralo firmemente, reméselo. Hazlos conscientes de su necesidad. Que se den cuenta cuán perdidos están. E incluso de otros, dice. Tened misericordia con temor y cuidado, aborreciendo aún la ropa contaminada por su carne. Y cuidado con quien te mezclas. Estás tú para influenciarlos, no que ellos te influencien a ti. Estás tú para llamarlos, no que ellos te manchen a ti. Ten misericordia, pero cuidado con la influencia. Cuidado con inmiscuirse en cosas que no son. ¿Cuál es el desafío? Fíjate muy bien. Predicamos para salvar. Predicamos porque el mundo está perdido. Predicamos para cumplir nuestra responsabilidad. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Convencer a los que dudan. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Salvar a aquellos que van derechito al fuego eterno. ¿Cuál es la misión de la iglesia? Tener misericordia con temor de todos aquellos que están manchados y corrompidos del pecado, y tener cuidado de no mancharnos con ellos, y tener cuidado aún de la ropa contaminada por su carne, que esa es la idea. No te dejes contaminar. Influéncialos tú, no que te influencien ellos a ti. Gánalos tú, no que te ganen ellos a ti. Esa es la idea del pasaje. ¿Ok, mis queridos hermanitos? Fíjese bien. Entonces, vamos a conversar un poquito. No sé si hay alguna pregunta en este momento. No sé si hay algún comentario que nos gustaría añadir. Algo que podemos ver. ¿Se entendió todo? ¿Se entendió por lo menos? ¿O lo repetimos todo de nuevo? Sí, me lo he entendido. Ok. Hermano, lo que pasa que en verdad ya nos asustó. Pero es cierto, hermano, a veces necesitamos considerar con un buen pensamiento por qué predicamos el evangelio, cuál es la razón, cuál es el propósito. Si en verdad lo estamos haciendo porque Dios nos lo mandó, porque queremos, también nos preocupa la salvación de las personas. En algún momento comenté que debíamos nosotros preocuparnos por la salvación de las personas. Y sí me hicieron ver, no, es que nosotros no tenemos que preocuparnos. El que se debe preocupar es el que está perdido. Pero el que está perdido no sabe que está perdido muchas veces, hermano.
Claro. Y necesitamos decirle a las personas, porque muchos piensan que están bien delante de Dios porque creen, porque piensan que creen, porque piensan que tienen cierta religiosidad, pero necesitamos, y a veces necesitamos ser un poquito más contundentes, sobre todo, por ejemplo, cuando tenemos familia que de alguna manera es religiosa, en una forma, y sabemos que es lo que ellos hacen, lo que practican, no es lo verdadero, y a veces evitamos hasta el hecho de confrontar la verdad, de hacerlo de una manera con amor, pero mejor no, dejámoslo así, bueno, está bien así, y sabemos que no es el camino correcto. Pero eso sí, yo considero que es tal vez falta de amor de nuestra parte y compromiso. Por eso, lo que usted acaba de expresar en estos temas, en verdad hay un texto que creo que está en Filipenses, donde dice Pablo que él tiene el propósito de presentar perfectos delante de Jesús. O sea, por eso predica, para presentar perfectos delante de Jesús. Y siempre he pensado eso, o sea, el propósito de no solamente predicar el evangelio, sino luchar porque cada uno de nuestros hermanos puedan madurar a tal grado de que el día que Jesús venga, no salgamos avergonzados porque hicimos la labor correcta, ni nosotros ni aquellos que llamamos al reino de los cielos. Entonces, sí es una gran misión y una gran responsabilidad, y debemos asumir esa responsabilidad con ese pensamiento, que no es un privilegio, es una responsabilidad. Muchas veces pensamos que como privilegio es un lugar de posición, de orgullo, de fama, y no debe ser, es un servicio que se debe desarrollar con todo el amor que Dios nos ha mostrado con esa misericordia. Amén, mi hermanito. Muchas gracias por tu comentario. Mi hermano Víctor, también tienes tu manito levantada. Sí, sí, hermano. Pues realmente yo me quedé perplejo porque muchas de las veces se predica y sin tomar en cuenta esos puntos, ¿no? Que son interesantes antes de predicar. Y también veo a algunos predicadores, así como que sí predican, pero no con esta intención, ¿no? De lo que realmente Cristo instruyó. Entonces, con este estudio yo me quedo pensando así, no, pues que así es, así debe de ser. Pero ¿qué pasa? Que a veces que como que quizás no lo entendemos bien y entonces hacemos como que, pues, así hacen los demás, yo también lo hago. Pero ahora que estamos en este estudio, pues estamos preparándonos, ahora sí, para dar el ejemplo, ¿no? Y hacer ese cambio de lo que vemos en nuestras congregaciones que no se hacen bien y poder dar ese ejemplo, como ya vimos en Hechos 1:8, tiene que ser dentro de la iglesia, hacer el cambio para que poco a poco hacia afuera pueda expandirse y hasta todo el mundo. Y la verdad está muy bien, muchísimas gracias. Muchas gracias, mi hermanito. Gracias a todos por sus comentarios. Y en el tiempo que me resta, quiero compartirles un snack, como diríamos por ahí, algo extra, porque la idea de hoy día era repasar la primera unidad, la misión. Por lo menos nos quedó claro. Quise mostrar varios textos bíblicos fundamentándome en el antiguo pacto como en el nuevo pacto, cuál es la misión de la iglesia, el por qué y el para qué, que son muy importantes. Pero yo ya quiero ir mostrándole la secuencia, porque esto no se va a tratar solamente de estudios y textos bíblicos, sino también quiero compartirles herramientas, quiero compartirles consejos también de experiencia ya de más de 17, 20 años predicando la palabra, y vamos a analizar algunas historias, porque creo que en la Biblia, y Jesús sobre todo, es el mejor evangelista que ha existido, y podemos aprender de sus métodos y podemos extraer de sus estrategias, porque hay mucha rica savia que podemos aprender. Y ahora vamos con la parte práctica de la lección. Vimos ya, primera unidad, la misión.
pero quiero mostrarle también un poquito esta historia práctica y quiero compartirle el método de Jesús, porque creo que en el método de evangelismo de Cristo hay 5 puntos fundamentales que vamos a mirar, y por si acaso, si no lo puede apuntar ahora o si no lo entendió completamente, no se preocupe. El próximo lunes seguimos y allí lo vamos a detallar completamente. Hoy día quiero mostrarle la imagen solamente. Ya el próximo lunes mi misión va a ser explicarle en detalle estos 5 pasos que yo observo en la estrategia de Jesús para ganar personas, para que tú puedas aplicarlo. ¿Y cómo poder ganar personas? ¿Cómo poder evangelizar? Mire, vamos a Juan capítulo 4, por favor, y vamos a ver el caso. Vamos a ver el caso de la mujer samaritana. ¿Te acuerdas de ese caso tan bonito? Vamos a estar mirando un poquito la estrategia de Jesús allí en Juan capítulo 4. Lo tengo preparadito acá para que lo podamos ver más práctico todavía, por si acaso, en los ejemplos prácticos. Vamos a estar cada clase desarrollando una historia, un ejemplo práctico, y ver esta estrategia de Jesús como de los grandes hombres de Dios, como ellos compartieron la palabra. O sea, aprendemos algo de teoría y ahora vamos a una parte aplicativa. Y mire la historia de la mujer samaritana, mira la historia importantísima, la conocemos, por eso es que la quise utilizar, porque va a ser rápido de digerir, pero veamos estos 5 pasos que Jesús utilizaba para poder predicar la palabra a las personas. Y fíjese muy bien, 5 cosas. Las voy a mencionar ahora, téngame paciencia. La misión de la próxima lección es explicar paso por paso. ¿Ok? Pero note los 5 pasos que usó Cristo al hablar con la mujer samaritana. Número 1, Jesús, un buen evangelista, siempre se preocupa de captar la atención. ¿Cómo vemos nosotros este proceso? Bueno, ¿cómo Jesús captó la atención de la mujer? Jesús, ahí en versículo 7, hace una petición. Dame de beber. Nota que él crea conexión. Había una mujer que llegó en un horario imprevisto, a las 12 del día. Se entiende que hay aquí un tema de prejuicio, muchas cosas que están pasando, pero Jesús se acerca y rompe el hielo haciéndole una petición de agua. Después de eso, todo buen evangelista capta, pero también crea interés. Jesús, en medio de esta conversación, la petición de agua, pero ahora Jesús pasa de pedir agua a él ofrecer el agua viva. Versículo 10. Míralo allí. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría el agua viva. Nota cómo pasó de su necesidad, de su conversación, era algo trivial. Estaban hablando de agua. Estaban hablando de una necesidad física. Tengo sed. Mira cómo Jesús captó. Después de eso, Jesús usó su tema, dame de beber, para ahora sembrar una semillita, crear interés. Yo puedo ofrecerte el agua viva. La mujer pensando, ¿agua viva? ¿De qué está hablando este hombre? ¿Qué es el agua viva? Él crea el interés. Y eso nos lleva al tercer punto de la estrategia de Jesús, y vamos a ver en muchas historias exactamente el mismo patrón. Si tú quieres un bosquejo simplificado de cómo llegar a los otros para predicarle la palabra, mira esto. Número 3. Jesús crea curiosidad. ¿Cómo Jesús crea curiosidad? Versículo 13 y 14.
Jesús le explica qué es el agua viva. Cualquiera que bebiere de esta agua, la que tú me ofreces, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, el agua viva, no tendrá sed jamás. ¿Cómo? No solo me ofreces un agua viva, me estás diciendo que esa agua viva va a saciar completamente mi sed, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Y Jesús sigue creando curiosidad. ¿Captó la atención? ¿Crea interés? Ahora ya tira la red, ya tira el anzuelo. Ahora Jesús crea curiosidad. Le presenta y le explica el tema del agua viva. ¿Qué estaba diciendo? ¿Y cuál es el resultado realmente del agua viva? El resultado del agua viva es una fuente que salta a la vida eterna. ¿Cómo de un vaso de agua, de un simple vaso de agua, pasó Jesús a conversar a la salvación y la vida eterna? Mira la estrategia de Jesús. De un simple vaso de agua al agua viva y a la vida eterna, cómo Jesús se acerca a una persona y nos muestra este proceso de evangelismo. Pero Jesús no se queda allí. También te lo explico en estos pocos minutitos que nos quedan. Y vamos a desarrollar distintas historias en las distintas clases, pero para que veas el mismo patrón, la misma manera, cómo los grandes hombres de Dios evangelizaron. Y ahora Jesús crea la necesidad. Quiere hacer consciente a la mujer de dónde estaba. Y por eso Jesús le dice allí en 16 al 18, ve, llama a tu marido y ven acá. De todos los temas que yo quería conversar, dice la mujer samaritana, me saca justo el tema de mi marido. Y Jesús dice, sí, bien has dicho, no tengo marido. 5 maridos has tenido. Y el sexto, ni siquiera es tu marido. Estás en fornicación. Esto has dicho en verdad. Has tenido y tienes 6 hombres. O sea, Jesús le quiere mostrar ahora cómo estaba espiritualmente. Le revela su secreto. La hace consciente de que es pecadora. La hace consciente de que necesita perdón, de que necesita a Dios, de que está haciendo las cosas mal. Fíjese la etapa. Recién allí Jesús va a abordar su verdad, la verdad de la mujer. A veces nosotros elegimos una estrategia equivocada y lo primero que queremos decirle a la gente es su error. Lo primero que queremos decirle está mal. Está mal. Mira la estrategia de Jesús. Jesús no habló con la mujer al principio de su problema. Jesús no le dijo, ¿para qué te voy a pedir agua si estáis en adulterio, estáis en fornicación? Soy terrible pecadora. No, mejor no me junto contigo. Jesús no hizo eso. Jesús conversó de lo trivial a lo divino. Jesús comenzó paso a paso a poner un fundamento sólido, el agua viva, la vida eterna. Ahora Jesús le habla de sus secretos. Jesús ahora la hace consciente de que es pecadora y que necesita el perdón de Dios. Entonces ahora comienza el evangelismo. Cuando ya la persona es consciente de que está perdida. Creo que esa es una misión fundamental del evangelista. Si la persona no se siente perdida, nunca va a querer bautizarse. Si la persona no se siente perdida, nunca va a querer ir a la iglesia, va a querer buscar de Dios. A veces el problema es que la gente se cree buena, cree que está bien, cree que no necesita a Dios, cree que no necesita la palabra, cree que no necesita la iglesia. Lamentablemente no hemos hecho bien el trabajo. La misión fundamental es hacer consciente a la gente de su necesidad para que ahora las personas nos pidan ayuda para poder solucionar su necesidad. Allí yo le llamo, vamos al evangelismo, porque ahora Jesús comienza a hablarle de la verdadera adoración. Conoces el pasaje, versículo 21 hasta el versículo 26, e incluso Jesús le declara directamente
yo soy el Mesías. Y Jesús le habla acerca del Mesías. Le menciona el tema de la adoración, le menciona el tema del Salvador, del Mesías. Jesús ya va directo al grano, va directo a su necesidad. Ella necesita entender bien la adoración, ella necesita entender bien el Salvador, el Mesías. Yo soy, yo he venido para salvarte. Y allí se crea la explosión. Y allí la mujer se da cuenta delante de quién está. Yo soy el que habla contigo. Y al final la mujer deja su cántaro, verso 28, y fue a la ciudad y comenzó a decirle a los hombres acerca de este hombre que era el Mesías. ¿Te das cuenta cómo fue todo esto? ¿Te das cuenta de este proceso? 5 pasos que todo siervo de Dios, que todo evangelista debe conocer, estrategias para poder predicar la palabra. Captar la atención, crear interés, creamos curiosidad, creamos necesidad y sembramos la semilla. Vamos por el evangelismo. ¿Qué les pareció? Por lo menos como mi pequeño snack que vamos a estar desarrollando en cada lección. Vamos a estar mirando otra historia la próxima lección, pero bajo ese mismo patrón. Y la próxima lección se va a tratar específicamente de eso, de los propósitos, de los objetivos que debemos tener a la hora de evangelizar. Así que, mis hermanitos, le doy muchas, pero muchas gracias por su atención, por su tiempo, por su dedicación. Esperamos que este material y estos comentarios y este estudio haya sido útil. Lo único que queremos hacer es poder contribuir en algo, para que todos podamos cada día ser mejores siervos y mejores evangelistas para Dios. Esa es tu misión. Todos somos llamados a ser evangelistas. Todos somos llamados a predicar el evangelio. Es tu misión y mi responsabilidad, y por eso debemos pulirnos, debemos perfeccionarnos, debemos mejorar, debemos buscar las mejores herramientas y estrategias para que la semilla sea sembrada de la manera correcta y dé el fruto correcto. Muchas gracias, mi hermanito Cristian, y dejo en libertad ahora también, si hay preguntas, si hay comentarios, si hay aporte. Desde ya les agradezco por esta linda oportunidad de poder compartir con ustedes